que entra. La gente está expectante viendo a un rey que ellos esperaban. Hay gente diciendo, ¿quién es este? ¿Será el verdadero? ¿Será el Mesías? ¿Será realmente el que viene? Ahí hay gente en la muchedumbre que quizás mente no sabe ni dónde está. Ahí hay gente que se une al tumulto. ¿Pero realmente sabe dónde está? ¿Sabe quién viene? Muchos hoy celebran el Domingo de Ramos. Lo hacen una vez al año. Pero muchos no entienden lo que hacen. Muchos no saben dónde están. Repiten una escena año tras año, llevando por el tumulto de la gente. Siguiendo tradiciones. Pero no tienen la revelación. Levantan las palmas, levantan voces, levantan expresiones, pero ¿realmente hay el discernimiento que tienen que tener? Porque hay algo que pasa hoy. Se levantan sin entender y se exalta sin comprensión. ¿Se entiende lo que se hace? ¿Se entienden al que siguen? ¿Y verdaderamente creen en lo que sus ojos ven? Se levantan cosas, se levantan figuras, se levantan dioses, pero porque no es porque haya revelación. Sino porque le gustan mostrar, le gustan exhibir. Algunos, por experimentar emoción, se apuntan a ver qué pasa, a ver qué ocurre, sin entender lo que están haciendo. Se exaltan a figuras, a dioses que no se conoce. Se está haciendo algo externo, pero no hay una obra interna a lo que se está haciendo. Levantan manos, pero no disciernen. Gente que celebra, pero no reacciona a lo que se está haciendo. Señores, cuando no hay revelación, todo se convierte en una imagen. Cuando no hay revelación, no hay verdad. Amén. Por desgracia, esto pasa en algunas de las iglesias, hermanos. La muchedumbre llama a otra muchedumbre. Yo vengo porque otros adoran. Yo vengo porque otros ven. Y yo vengo porque viene mi primo, viene mi hermano, pero ¿realmente vengo a algo? ¿Entiendo a lo que vengo? ¿He tenido la revelación donde estoy? Iglesia se ensalta sin conocer, se participa
sin discernir y se adora sin revelación. El hecho de estar en una iglesia no garantiza la comunión con Cristo. El llamado de hoy no es a señalar, sino a despertar. No es a juzgar, sino a discernir. Es a reconocer al Cristo verdadero. A reconocer al Cristo verdadero. ¡Aleluya! Antes de que Cristo entrara en Jerusalén, antes de que fuera aclamado y antes de que gritasen Hosana, Cristo ya estaba en el camino de la obediencia. Antes de todo eso, Él vino a cumplir el mandato que su Padre le mandó. Jesús no improvisa la entrada. Jesús no entra por emoción. Jesús entra por cumplimiento, para cumplir. Leemos en Mateo 3:15, por favor. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús desciende al Jordán para cumplir el plan del Padre. ¿Qué pasó en el Jordán, iglesia? Antes de ser reconocido por el pueblo, es reconocido por el cielo. ¿Me han entendido? En ese momento aparece un hombre, pastor, Juan. Pero este hombre sale del desierto. Este hombre no está en el tumulto. Este hombre está solo y apartado. No está influenciado por la sociedad ni por presiones. No busca protagonismo. Juan vive apartado de todo esto. A él no le condiciona lo que está pasando en la sociedad. No le condiciona si tiene una casa de 100 metros o tiene otra casa de 200 metros. A él no le condiciona si tiene que venir todos los meses la hipoteca, porque vive apartado. No tiene esa presión. Mateo 3:4. Y dice así: y Juan estaba vestido de pelo de camello, y su comida era langosta y miel silvestre. Juan no dependía de un sistema. Juan no vive de apariencias. No necesitaba ser reconocido. A él no le hacía falta. Vive en el desierto, vive de lo que Dios provee y vive enfocado en lo eterno. ¡Aleluya! Y por eso, cuando ve a Jesús, él no tiene duda. Hay revelación. Hay revelación. Los que viven apartados y los que no se condicionan por los de este mundo, tienen revelación. Los que buscan, tienen revelación.
Los que no miran tanto por sí tienen revelación. En Juan 1:29, he aquí la revelación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La multitud necesitará ver para creer. Señores, iglesia, Juan cree y luego ve. Él cree primero y luego ve. He ahí el Cordero, pero primero cree. No necesita ver. Bendito es el hombre que sin ver cree. La multitud gritará hosana sin entender quién viene. Juan, nuestro hermano y querido Juan, ya había reconocido al Cordero. En nuestras presiones internas y en nuestros problemas, ¿reconocemos al Cordero? ¿Reconocemos quién está con nosotros? ¿Alabamos? ¿Danzamos las manos y ensaltamos? ¿Pero reconocemos al Cordero? ¿Reconocemos al Mesías? Este mundo vive según apariencias, posiciones, emociones y, cómo no, modas. Pero el que está apartado vive sin verse y no depende de este mundo ni de sistemas. Y disciernen lo que otros no ven. Yo empecé diciendo que estaba en un prado, pastora, y no discerní lo que mis ojos veían. ¿Por qué? Porque no supe entender. Yo he cogido algunos matices y no me he querido meter mucho en la historia, pastor, porque si no hay muchísimo que sacar. Después de esto sabemos que Cristo se va al desierto a entrenarse espiritualmente. Y era Cristo, ¿eh? Y se fue al desierto a buscar, a orar. Pero en el desierto es tentado. Pero ¿cuándo le viene la tentación? Cuando él siente necesidad de hambre. Porque recordemos que era hombre, pero también era Dios. Recuerde, iglesia, que cuando todo nos vaya bien, no vendrá el enemigo, ¿eh? Agárrese al Cordero y a la fuerza del Espíritu cuando venga la necesidad. Cuando venga el problema y venga la situación, ¿cómo responderemos? ¿Nos tiraremos al pan a las piedras del pan que nos ofrecen? ¿Adoraremos a otros que no sea el Cordero? Pensemos y analicemos en estas palabras. Mi Cristo sale victorioso del desierto. El pastor decía el otro día que él necesitaba colaboradores. Y él fue en busca de sus colaboradores.
Él no busca multitudes expectantes, hermanos. Él busca colaboradores que entiendan, ¿pero qué? El reino. Y disciernan. El reino no se construye con una expectación de mi vida. El reino no se construye con mis ideas. El reino se construye con revelación. Si no hay revelación, no hay nada. Aleluya. Seguimos leyendo en Mateo 16:13. Hay una pregunta que le dice el maestro a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y uno de ellos dice, la gente opina. Uno que eres el Mesías. Otros dicen que eres uno más de los profetas. Hay una interpretación de lo que cree uno, pero no de lo que realmente es Él. Pero hay otra pregunta que se les lanza. Mateo 16:15. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Los de fuera no me conocen, pero vosotros sí. ¿Quién dice la iglesia quién es Él? ¿Quién estamos enseñando nosotros de quién es nuestro Cristo, nuestro Mesías? ¿Quién dice la gente que somos nosotros? ¿A quién representamos? ¿Lo tenemos claro? ¿Enseñamos verdaderamente lo que es Él? Revelación, iglesia, entendimiento y no expectación. La expectación no te va a llevar a ningún lado. Te cansarás y dejarás. Pero si hay revelación, te mantendrás. ¡Aleluya! Aquí ya no hay excusas. Aquí hay una revelación. Hay un hombre que es revelado. En Mateo 16:16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Aleluya! Pedrico no lo dice por emoción, lo dice por revelación. No se reveló nadie, se lo reveló el Padre que está en los cielos. Cuando hay revelación, hay verdades. Sin revelación, hay mentiras. ¿Es así, iglesia? Seguimos adelante. Cuando yo forma Jesucristo a sus colaboradores y Él les hace entender de quién es Él, ahora sí, ahora me presento al pueblo. Aleluya. Mateo 21, 8 al 9, por favor. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de árboles y la tendían en el camino. El pueblo se preparó para ver a un rey. Pero ¿verdaderamente el pueblo entendió a qué venía este rey? Venían con sus expectativas humanas. Había una opresión hacia el pueblo. Estaba el Imperio Romano. Y vivían bajo el yugo del pueblo romano. La multitud le gritaba ¡Hosana! Esa palabrita Hosana, hermanos, nadie la conocía sino su propio pueblo, porque viene del hebreo. El Hosana es Hosiana,
Significado, sálvanos, por favor. Sálvanos hoy. Hay un Salmos que lo relata claramente. 118, 25. Oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego. Nuestras expectativas cuando vinimos al Señor y le gritábamos nosotros ese hosana. ¿De qué querías que te salvase? Que te liberase. Que te rompiese esas cadenas. ¿De qué? De si me acerco al Señor, ahora mi economía va a crecer. Si me acerco al Señor, tendré el chalet. Si me acerco al Señor, tendré esto, tendré lo otro. ¿O verdaderamente te acercaste al Señor para que te rompieras la cadena del pecado? Esas cadenas que te siguen golpeando. Es un ruego del pueblo, un socorro y un auxilio. Un grito desgarrador, ¡hosana! En que mi Cristo y tu Cristo entendió perfectamente. Pero fue un hosana equivocado. Un hosana que el pueblo no entendió. Líbranos de Roma. Libértanos del tributo y del acoso de los tiranos. ¿Qué esperaba el pueblo cuando vio entrar a Jesús? ¿Que viniese con carros? ¿Con espada? ¿Con lanza o jabalina? He ahí lo que sus ojos querían ver y no vieron. A un libertador montado en un pollino. Vaya contraste, pastor. Vaya contraste para un pueblo que viene el rey a liberarnos y viene así. Y encima con colaboradores también, discúlpenme la expresión metafóricamente, muertos de hambre que no tienen a recostarte. ¿Estos son los que nos van a salvar? Ay. Ellos querían al gran Sansón, al que mataba a los filisteos. O quizás un Moisés que hizo descender fuego del cielo, en la columna de fuego, el que enviaba pan. O un Saúl, o un David que destrozaba a los rivales. Pero no. Este vino recordando en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que fue entregado su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Bendito sea Él. Aleluya. Pero mi Cristo no era un Sansón. Mi Cristo no fue Moisés. Fue el Cordero. El Cordero que nadie supo ver en ese momento. El pueblo quería guerra, pero Él trajo amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es difícil de entender, iglesia. Por eso se rechazan muchas veces las enseñanzas de Cristo. ¿Cómo voy a amar al que me vitupera? ¿Cómo voy a amar al que me hiere? Querían el sálvanos, el humano, el que ellos creían.
Cuando el pueblo no entiende a lo que viene su rey, cambiaron el hosana por el rechazo a este rey. Ya no se oye el hosana, se oye el rechazo. Ya no lo reconocen como rey. Ya cuando siente el rechazo del pueblo, ahora lo presentan al sistema religioso. ¿Cuánto daño está haciendo el sistema religioso en las iglesias? La religiosidad mata al cristiano, iglesia. Lunes hago esto, martes hago esto y hasta luego. Seguimos un patrón. Seguimos una idiosincrasia. Pero verdaderamente no seguimos al Cordero. Hemos olvidado al Cordero. Se traslada al concilio, a los expertos, a los saduceos, a los sacerdotes, a los escribas y maestros, supuestamente de la ley. Ponme en Mateo 26:3, por favor. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Yo pregunto a la iglesia, ¿no sabían esto de las Escrituras, pastor? ¿No eran teólogos de aquel tiempo? ¿No estaban formados? Pero no reconocieron porque no había revelación. Entendieron las Escrituras, pero no hubo una revelación en ellos. Podemos ser teólogos, podemos entender las Escrituras, pero como no conozcamos a aquel que creó las Escrituras, no hay revelación. Muchas veces, estoy predicando también metafóricamente, hermanos, hay aquel que se enamora de la novela pero no conoce el autor. Párate a pensar un poco del autor. Conoce al autor. Ten un encuentro con el autor y luego lee la novela. Si no hay un encuentro, no hay transformación, no hay revelación, es imposible. Hay teólogos mundanos que saben muchísimo, pero no creen. Y al no creer, no hay vida. Llega el momento en que el sumo sacerdote Caifás se pone cara a cara, pero señores, con el gran sumo sacerdote que no lo supo ver. El sumo sacerdote genealógico por el sumo sacerdote divino. Caifás, como el carnicero deseando matar a la víctima, le hace una pregunta. Mateo 26:63. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero cuando le hacen esa pregunta a mi Cristo y a tu Cristo, Él no se puede callar. Él era el Cordero que enmudeció, pero esa pregunta
le hirvió la sangre metafóricamente. Iglesia. Y él sigue respondiendo en el 64. Tú lo has dicho, yo soy. Yo soy el Hijo de Dios. No pudo callarse porque él era el Hijo, el enviado, el Cordero. Y al no entender, Caifás se rasga sus vestiduras. El que llevaba la túnica, el efod, el cinturón, pero él no se da cuenta que está ante el gran sumo sacerdote. Discernamos, iglesia, tengamos revelación. Aparte de celebrar este Domingo de Ramos, hoy te dice el Señor, busca revelación, busca integridad. No estés expectante a lo que pasa en el mundo. Vive para Él. Hoy te dice el Señor, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. ¡Aleluya! El pueblo pasa de Hosana a crucificarlo. El pueblo que le gritaba a Hosana, este es mi rey, ahora se han olvidado de él. Antes mantos, palmas, ahora hay un grito, ¡matadlo! ¡Matadlo! Cambiaron a un asesino por nuestro Cristo. Cuando no hay revelación, toda la cosa que ven nuestros ojos nos parece buena, aunque sea mala. Si no hay revelación, nuestros ojos no van a engañar. Si no hay integridad, nuestros ojos no van a engañar. Cuando la revelación no está al pilato de nuestra conciencia, nos engaña. Nuestra conciencia se lava las manos. Haz lo que tengáis que hacer. Entonces, ¿qué hace nuestra vida? ¿Soltamos al Barrabás viejo de nuestro viejo hombre? ¿O seguimos confiando en Jesús? ¿Sigue siendo nuestro rey? Mateo 27, 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Qué pena. Viniendo el rey y fue desechado por los suyos. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre dos hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El camino del Cordero al matadero. Camina hacia el dolor, caminando con la cruz y caminando hacia el sacrificio. Pero ahí llega el momento del verdadero Hosana, iglesia, el cual no entendió Israel. Cuando sus manos están clavadas, cuando sus pies traspasados y cuando su cuerpo está destrozado. El Cordero de Dios, el Hijo, el inocente, cuando ya casi ni tienes fuerzas, iglesia, alza la mirada y de él sale una exclamación: ¡Telestai!
consumado es. La deuda fue pagada. La libertad fue hecha. El hosana verdadero, consumado es, el cual el pueblo no entendió. Cristo vino como cordero a pagar lo que nosotros hicimos un día. Ese pecado siguió latente hasta que Él se dio la cruz. Pero hoy en día nosotros esperamos de otra forma al Mesías. Ya no va a venir como cordero, sino como león. Ya no va a venir con unas siglas en la cruz, Rey de los judíos, sino vendrá en una nube y en sus vestiduras y en su muslo, señores, vendrá con un nombre que todo ojo lo verá, Rey de reyes y Señor de señores. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y nosotros no gritamos Hosana, gritamos Maranata, Cristo viene. Que Dios les bendiga. Nazaret, santo, santo. La iglesia se pone en pie y adore al Rey. Adora a tu Rey. El Jesús de Nazaret, santo, 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 es Jesús de Nazaret. oh santo. Aleluya. Adoren unos instantes, iglesia. Adoren al Rey, al que viene, al Rey de reyes y Señor de señores. Su nombre, Jesús. Aleluya. Aleluya. Él te ha libertado y toda culpa fue pagada. Aleluya. Santo, Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. Cristo viene. Amén. Aleluya. Bueno, ¿podéis sentar un momento, por favor? Gracias, Tino. Amén. A ver, ¿quién ha venido hoy por primera vez? 1, 2, 3 y 4. 1, 2 y 3. Vale. ¿Me dices tu nombre, por favor? Ana. ¿De?